siguiente tema, compañeros, tiene que ver con una tentación de los gobiernos, el federal, el estatal, etcétera, por alinear las leyes a sus intereses. Y eso es terrible, ¿sí? No es decir, vamos a pensar qué es lo más correcto, qué es lo más democrático, qué es lo más justo. No, es qué es lo que conviene a mis intereses. Y en este caso tenemos pues que hay una situación, por ejemplo, en Morena, la ley electoral pues está orientada a beneficiarse. Morena se quedó desde los tiempos del PRD, sí, acostumbrada a que las reformas electorales siempre eran para que ellos tuvieran mayores posibilidades de acceder al poder, sí. Entonces, cada reforma electoral tenía concesiones por parte del PRI o del PAN para que ellos tuvieran una mayor ventaja, ¿sí? Para que sin la fuerza pudieran llegar, ¿sí? O sea, para que Morena, vamos a decir Morena en términos genéricos, Morena lo que fue PRD, etcétera. O sea, las leyes electorales fueron en México una forma para que Morena mamara, ¿sí? Para que mamara. Ahora, lo que habría sido igual es que al ganar Morena, las leyes electorales se modificaran para que el PRI y el PAN mamaran. Pero no, la costumbre, la tradición, sí, de mamar, sí, y dar de topes. No yo solo. Y dar de topes se continúa así, nada más que ahora ellos las hacen para beneficiarse, sí. ¿Por qué ellos quieren quitar los plurinominales? Pues los quieren quitar simplemente porque de ese modo van a tener más diputados, ¿sí? Vale madre si las voces de las oposiciones ya no van a ser escuchadas, ¿sí? Punto. Se chingó, ¿sí? Porque eso es lo que conviene a ellos. Aquí en el estado tenemos el caso de que el gobernador Samuel García pues está planteando una idea curiosa en el sentido de que nada más haya mujeres candidatas a la gubernatura. Es claro que la idea básica democrática de que todos tenemos derecho a votar y ser votados quedaría violada de manera flagrante por solamente una idiotez paritaria, ¿sí? Porque las ideas estas son absurdas. Las mujeres realmente van a ser iguales que los hombres cuando jueguen con las mismas reglas y que el sexo no sea algo, no sea un factor, ¿sí? Y aparte es una idea equivocada también porque pues cada vez las mujeres están mejor preparadas que los hombres. En el futuro ellas no van a tener paridad, ¿sí? Van a estar en una condición de ventaja sobre los hombres. Simplemente viendo las matrículas en las universidades, ¿sí? Ya hay más mujeres que hombres estudiando. Pero bueno, aquí el asunto es que la presidenta de México se manifestó en contra de eso, en contra de que familiares accedan a los puestos que tenía, sí, el previo, y en contra de que pues se den situaciones también como que se limite el registro de candidatos, dejando a los partidos que pongan mitad y mitad de candidaturas de hombres y mujeres, que ahí se dé el proceso de igualdad, sí, pero no forzar las cosas de que a fuerza la próxima tiene que ser mujer, sí, que es lo que está sucediendo acá. Yo creo que fue una buena idea de la presidenta hacer ese tipo de aclaraciones, y creo sobre todo que en el caso de Nuevo León pues dejar a los hombres que están ahí escuchándose, como es el caso de Andrés Míguez, ¿sí? El alcalde de Escobedo, que está haciendo un buen papel. El caso de Adrián de la Garza, que también está en una situación de mucha fortaleza. Waldo Míguez. Waldo, pero pues Waldo ya ven que... Bueno, quiere ser también como Míguez. Dice que es más culo que espalda. Es problema del señor. Bueno, compañeros y amigos, sobre este tema, ¿tú ya traes el micrófono? Cuando publiqué un escrito que decía Morena o la 4T sí tiene por qué celebrar su séptimo aniversario, pues habló todo lo que ha conseguido. ¿Cómo lo han conseguido? Eso
Es peccata minuta para la historia, pero sí es fundamental seguir las leyes del poder. Ellos están aplicando la ley del poder, tan sencillo como eso. Quien ahora grite que ay, que el poder, que la gente hace mal uso de él, pues el que llegue, la historia nos da 1001 ejemplos de que cuando llegas al poder te alocas. En el caso concreto de ese escrito, yo al final puse un área que decía lo que está pendiente. Le ponía retos y cosas pendientes para arreglar. Y el día de antier estuvimos viendo qué está pasando. Hay una rebelión de Morena porque el caso que planteó la presidenta de que no estaba de acuerdo, que era una violación constitucional, es una violación porque hay discriminación y excepción, y la Constitución establece que no debe haber excepción en ningún caso. Pero resulta que dentro de Morena hay 6 personas, 4 que están en el gabinete y 2 que no están en el gabinete, que son senadores o son diputados, que quieren ser gobernadores y no pueden por la famosa ley del nepotismo. Entonces la única manera que tienen es cambiar la ley local, como lo hizo San Luis Potosí ya. ¿Cuál es el problema que está pasando? Si tú viste la última semana a Claudia, se aventó 4 tiros. Primero, tuvo un problema con la gente de la CFE. A la gente de la CFE dio un informe a la Secretaría de Energía totalmente falso. La presidenta manda a la secretaria y la directora de CFE le dice, ya, le leyó todo, de los 200 proyectos que tenía, en un año solamente ha hecho 2 y no incompletos. Y toda la Secretaría de Energía pues le dice, ¿estás mal? Y le dice, yo no te reporto a ti. Así, ¿sabes qué? Yo no estoy con Claudia, yo reporto directamente a la anterior. Esa es una. En el caso concreto de la lucha por los impuestos pagados por el señor de Televisión Azteca, una reunión donde la señora se encabronó. Una de sus gentes muy cercanas le llevó el informe técnico jurídico y le dijo que era imposible cobrar eso porque era una violación flagrante al manejo institucional, no nacional, sino internacional. Y entonces la señora exasperada dijo, me están traicionando. ¿Quién me traicionó? Ya sabes por dónde llega el golpe. Segundo golpe en lo que va de la semana. Tercer golpe, la gente de Gobernación le había dicho como unas 2 semanas antes de las manifestaciones que ya estaba arreglado todo, que ya había un acuerdo, que había un compromiso con los gentes tanto de agrícolas de diferentes estados y que no se preocupaban. Y cuando llegan allá y le rompen todo el rollo, van a llamar a la gente y lo mismo, la gente de Gobernación está operando en contra de ella. Al final del día, el último que ya no podía, es que querían boicotear el manejo de las fracciones arancelarias. ¿Te acuerdas que aquí platicamos de que China nos estaba acabando ya la industria del calzado, la industria del vestido, la industria del juguete? Ya estaban muertas en México. Sí, pero el tema era otro. No, el tema que estás hablando es las leyes de Claudia. Bueno, estas leyes que está intentando pasar Claudia tienen el rechazo de la gente morena. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una colección, yo no sé si de manera comedida, no sé si de manera elegante, o si a cabronazos. Alguien va a perder y obviamente creo que la posibilidad de que pierda la presidenta es mayor.
¿Es menor? Mayor. Claro, tiene poder formal. Esa es la idea, por eso te digo, las leyes que estás planteando no salen de ahí, salen de otro lado con condiciones específicas. En cuanto al problema de Samuel, pues Samuel está jugando muy peligroso el sentido de querer meter esa ley. Primero, porque si ya vieron, aquí los diputados de Morena se han hecho oxisos en este asunto. Ya no, ya perdería hasta la cantidad mínima para manejarse. Ya ni siquiera el empate le serviría, no tiene. Y la otra, los expedientes de él y toda su familia. Ese es lo más grave que no ha entendido. Él parte de un hecho de que a él lo quiere mucho y eso es una... El que lo quería ya no está. Sí, pero el que no está, sigue estando. Vamos a ver, ahí vas a ver quién es quién. Por eso te digo, no sé si el enfrentamiento, en qué condiciones se vaya a dar. Muchos de los que quieren, el de San Luis pues es su esposa, y en otros estados es la hermana, la otra es una hermana de él, la otra es una prima. O sea, todo el mundo está buscando quedarse con las gobernaturas, y creo que el enfrentamiento más tarde que temprano se va a dar. El caso concreto de cómo hacen que el único alfil que tiene visible la presidenta ya no haya dicho que el cuate del regiomontano nomás tantito había hecho el huachicol. No sé si viste la información. Sí. Entonces, lo que está pasando con las leyes no es problema de Claudia, desafortunadamente es un problema de poder entre el ex y los que llegaron. Muy bien. Sobre este tema, Ranulfo, ¿querías hablar? Pues qué bueno que se está dando ese tipo de situaciones que demuestra que estas reformas electorales, que de hecho ya se realizaron, ya está la norma que se prohíbe el nepotismo y todo eso. Lo que sí le ganaron a la presidenta fue que en vez de que se implemente en el 27, se implemente hasta en el 30. Pero de todos modos, y ahí se va a mostrar el liderazgo de la presidenta, porque ella se ha dicho que dentro de la coalición, o al menos dentro de Morena, no, sí se va a aplicar la norma en el 27, aun cuando esté establecido para el 30. Es bueno que se establezca. Yo creo que en un partido como lo pintan, de autoritario, antidemocrático, etcétera, estaríamos viendo lo contrario, que no les importara y que hubiera nepotismo y que hubiera, al contrario, se están librando y están estableciendo medidas para evitar que no haya el abuso del poder. Claro, lo van a poder hacer por medio de terceras personas, eso siempre se va a poder hacer. Yo creo que no deben de pasar esas leyes, tanto como en el estado de San Luis. Yo creo que la va a considerar la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Federal Electoral como anticonstitucionales, porque el que tiene la facultad para establecer esa normativa es el INE, y lo va a establecer como lo ha venido haciendo, que de todas las gubernaturas cada partido deberá decidir quién sí, quién no. Yo creo que se pudiera establecer un candado como estos, pero para elecciones futuras, o sea, por ejemplo decir, en el caso de Nuevo León, para el 33, pero no lo puedes hacer al parto para las 12 y hacer un cambio, porque entonces lleva dedicatoria y eso siempre ha estado prohibido o no está permitido. Entonces yo creo que no creo que prospere lo de San Luis, aquí en Nuevo León menos. Pero aparte también que soberbia del gobierno de Samuel, o es pensar que porque Mariana sea candidata ya va a ganar, pues si no es la única mujer en el estado de Nuevo León. Hay candidatas muy importantes en otros partidos, principalmente en Morena. Tiene 3 prospectos muy valiosos, que son Tatiana Cloutier, Clara Luz Flores Carrales y Judith. O sea, difícilmente inclusive la propia Mariana le ganaría a los 3, porque aparte el gobierno de Samuel, aun cuando en percepción ha estado haciendo mucho esfuerzo para hacerse ver con un buen gobierno, en la realidad tiene muchos desaseos, tiene muchas deficiencias que difícilmente el pueblo de Nuevo León le dará respaldo a Movimiento Ciudadano. O sea, al final de cuentas, si está luchando, va a luchar por otras personas, no por su propia esposa. Entonces yo creo que esto no debe
de prosperar para nada este tipo de leyes dirigidas. Muy bien, sobre este tema te escuchamos, Danilo. Sí, mira, estamos en el tema de esas leyes que se manipulan con el objetivo de perpetuarse en el poder, que aparentemente eso es lo que se pretende en San Luis Potosí, o el nepotismo electoral, ¿verdad? Como se dio en el caso de Apodaca, de padre a hijo, ¿verdad? Sí. Mira, antes de abordar este tema, sí quiero reconocer lo que dice Ranulfo. Esa forma de que Morena obtuvo su mayoría calificada, si bien es cierto, se aplicaron reglas que anteriormente se venían haciendo y que perjudicaban a los partidos minoritarios, también es cierto que cuando un verdadero demócrata llega al poder, llega a corregir, no a decir, como los demás abusaron, yo también voy a abusar. Y es que en aquellos momentos, cuando se dio la cláusula de gobernabilidad, que también favoreció esa repartición amañada de las diputaciones federales, pero desde 1997, ¿no? Hasta con Calderón, que se dio la cláusula de gobernabilidad, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que reconocer, tiene razón Ranulfo en ese sentido. En lo que no tiene razón es que, vuelvo a decir, como los que anteriormente abusaron, entonces yo también llego a abusar. El verdadero demócrata llega a corregir ese tipo de cosas. No va a llegar a decir o a argumentar eso que se argumentó. Pero bueno, eso es nomás para cerrar esta parte de lo que comentó Ranulfo. Pero bueno, ahora volviendo aquí, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Este tipo de intentonas, ¿sí?, que incluso parece ser que de los primeros que lograron hacerlo fue en Puebla, ¿no? Con Rafael Moreno Valle, con su esposa, aunque en esa ocasión se eligió un gobernador, creo que por 22 meses, para empatar las elecciones, pero qué triste que haya sido gente del Partido Acción Nacional las que empezaron a ese tipo de distorsiones democráticas, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, el verdadero demócrata llega y no debería de tener por qué extender su mandato. Es un privilegio servir a su país o a su estado. ¿Por qué esa intentona de perpetuarse? ¿Por qué? Pues porque el ser humano es que tiene poder, tiende al abuso del poder. No se explica de otra manera este tipo de situaciones. Y lo hemos comentado y lo hemos dicho, no es benéfico para un país, para un estado, que se haga este tipo de cosas. Entonces ojalá que Samuel desista aquí en Nuevo León, desista de esto, porque fíjense, viendo el escenario como está en Nuevo León, ¿a quién le conviene que sean puras mujeres? Aparte de que le conviene en gran parte a Movimiento Ciudadano, también le conviene a Morena. Y ellos sí tienen los votos para hacer una ley que se apruebe esto. Pero déjame le digo una cosa, el PRI y el PAN no se van a quedar con las manos. Si Samuel intenta aventar aún así esta ley, lo que puede hacer el PRI y el PAN, y desde ahorita se lo digo, va a ser una parálisis legislativa. Simplemente no hay quórum para sesionar en el Congreso del Estado, no se aprueba la ley. Ya tuvimos un periodo en el que no sesionaban los diputados, porque para iniciar los diputados una sesión necesita haber 28 diputados. ¿Sí me explico? Entonces, si no inicia. Entonces, vamos a caer en una parálisis legislativa que no beneficia a nadie. Insisto, la gente del PRI y del PAN simplemente no asiste. Y ya. Nunca se aborda el tema, se llega, más o menos tiene que ser en abril del próximo año, porque son 6 meses antes de que empiece el año electoral. Creo que está pronosticado, está ya calendarizado, creo que el 6 de octubre, para que empiece el año electoral del próximo año. Ahí réstele 180 días, y antes de cualquier reforma electoral tiene que aplicarse antes de ese periodo para que tenga efectos a la siguiente elección, que sería el 2027. Entonces,
vamos a caer en una parálisis. O sea, estamos en riesgo de caer en una parálisis que van a ser 2-3 meses. ¿Sí? Pero bueno, vuelvo ahí a hacer un llamado a la gente que está en la clase política. Ya déjense, y lo voy a decir con todas sus palabras, déjense de esas chingaderas. Gobiernen el periodo que les corresponde y no intenten perpetuarse. Busquen la verdadera ciencia política. No es recomendable para ningún pueblo que esto suceda. Gracias. Muy bien, sobre ese tema te escuchamos, Toño. De manera muy coloquial, yo no me preocuparía tanto por engrandecer pendejadas. A Samuel todo le sale mal, hombre. Ni Tesla vino, ni Holanda vino, ni Tigres fue campeón, ni pura chingada. A ver, güey, a mí no me eches la culpa, échale la culpa a Samuel, él fue el que lo salvó, güey. A ver, de veras, tiene un hocico bien desocupado y bien descompuesto. Todo lo que dice le sale al revés. Entonces, yo no me preocuparía tanto, la verdad. La experiencia nos dice que nada más habla porque sabe articular, pero no le va a salir. Muy Ni bien. para qué me preocupo. Estamos en el tema, pues, el ajuste de esas leyes, pues, para orientarlas. No sé si haya más cosas que decir al respecto. Yo, si no tienen algo más, me gustaría que pasáramos al tercer tema, porque es un tema interesante, que son los deseos y los pronósticos, lo que nosotros visualizamos desde aquí, ¿no? Para el próximo año. ¿Les parece que pasemos al tercer tema de una Yo vez? nomás quisiera hacer una pregunta a mi amigo. Es un romántico. ¿A cuál amigo? Creo que aquí ¿A mi amigo Danilo? Danilo. Por todos los poros de su ser, supura una pasión que no es sana. Yo nomás te voy a preguntar, ¿qué piensas tú de Grecia, la esposa del presidente De Carlos Manso, de Carlos Manso? de Grecia Quirós. Se quedó como presidenta. ¿Es nepotismo? ¿Lo aceptarías tú? Pues, quiero saber. A ver, yo considero que aquí habría que definir qué es lo que vamos a considerar lo que es el nepotismo. Permíteme. El nepotismo es, mientras yo estoy en el poder, mi familiar aspira al mismo puesto que yo. En este caso, Carlos Manso ya estaba fallecido. Yo ahí sí que no entiendo cómo es que se queda la esposa, porque no conozco las leyes de Michoacán. Sí, claro. Pero en dónde está, pero espérame, por eso te estoy diciendo. Sí, ahora, Samuel podría no caer en eso. Él se puede ir de candidato a diputado federal y tendría que pedir permiso, y entonces ya no se configura exactamente el nepotismo electoral. ¿Sí me explico? Entonces, si Samuel estaba pensando irse por esa vía, es válida. Quién sabe si le da ético, ya no, pero eso es lo de menos. La realidad es que sí habría un cierto nepotismo, porque al final de cuentas seguiría teniendo el control del Estado, aunque no formalmente, sino que sería a través de lo que le llaman por interpósita persona. ¿Sí me explico? Entonces, ahí en el caso de Carlos Manso, yo no veo que se configure esa parte del nepotismo, insisto. Tú estando en el poder, tu familiar directo aspira al mismo puesto, como sucedió en el caso de Apodaca. Incluso hasta le dejó a su hijo, César Garza, le deja a su hijo un regalo, le aumenta el 30% del sueldo para que su hijo gane. Entonces, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, el caso de César Garza, tantos años que ha gobernado, siendo alcalde de Apodaca y de Guadalupe, no pudo haber preparado a alguien de su confianza, a alguien de su equipo. ¿Forzosamente tiene que ser su hijo? ¿Forzosamente tiene que ser su hijo? Entonces, esa es la situación, ¿no? Pero bueno, ya queda. Déjame más decirte, fíjate que como la gente que se barre de la realidad, es la realidad que quiere ser. Fíjate lo que acaba de decir, qué argumento dijo. Si ya no está en el poder, ya no es nepotismo.
Ah, cabritos. Fíjate, ahora resulta que los hijos de Andrés Manuel pueden ser candidatos a la presidencia según el argumento de este camarada. Lo van a hacer. Y no es Don Max. Ah, caray. Fíjate cómo un demócrata, entre comillas, está dando las partes fundamentales, porque es un demócrata puro, para que los otros pisoteen la democracia, los fundamentos reales. Que tú puedes dejar a tu primo, a tu hermano, no, si estás muerto no hay problema. Ah, entonces, si se muere Andrés Manuel, y si no se muere, ¿pueden seguir los hijos? ¿Verdad que sí? Muy bien, compañeros, si les parece... Es de risa loca. Estamos cerrando el año Sí. con la misma tradición Sí. de Ernesto, ¿no? De decir que somos unos pendejos, ¿sí? No, yo sí quisiera hacer un apunte. El problema es que cuando uno humildemente acepta ser un pendejo, como decía el maestro Torres, no, es mejor aceptar ser un pendejo que porfiar en necedades que lo confirmen, ¿sí? Entonces, bueno, estamos cerrando pues en ese... Ranulfo, para Yo cerrar quiero el tema... hacer Ranulfo. dos apuntes. Un apunte primero, sí me parece que no tiene nada que ver con nepotismo el caso de que se haya quedado Oye, la esposa una pregunta antes de que... Grecia Quevedo. Perdóname que te interrumpa. ¿Lloraste porque perdieron los Tigres? Sí, lloré. Sí, lloraste. Lloré bastante. La verdad es que casi no quiero saber nada de fútbol. Sí me dolió. No sé si me ayudó o no me ayudó. Tenía una actividad y estuve trabajando y viendo el partido. Eso me pudo ayudar a que fuera menos doloroso. Pero sí me dolió. Muy bien. El apunte es de que no, me parece que no tiene nada que ver con nepotismo el que Grecia Quiroz haya quedado como alcaldesa, porque principalmente para que haya nepotismo es que la persona familiar sea la que decida, la que incida en que el familiar va a quedarse en tal puesto, tal poder, y lo maneja directamente. En este caso, pues ya Manso ya no podía hacer nada para dejar a su esposa. Lo decidió otro tipo de gente. Digo, yo sí tengo mucha extrañeza y he querido ir a revisar la normativa a ver si era legal. La verdad es que me extraña, creo que en Nuevo León no podía haber sido, pero no es pero para nada es nepotismo. Y lo otro que decía el Danilo de que si el gobernador se va a la diputación y luego después resulta ser candidata Mariana, pues yo creo que sí es una suerte de nepotismo totalmente. O sea, no creo que haya ninguna excusa de que porque no tiene el poder, pues si todo el equipo le responde a él, como dices, por interpost esta persona, entonces yo creo que ahí sí estaría muy mal, aunque sea. Que no le van a dar permiso aparte, que no le van a dar permiso. A ver, que se vaya a la diputación, no. Decía ahorita que Danilo, déjense de chingaderas. Las chingaderas y el nepotismo existe en el caso de Coahuila con los Moreira, en el caso de Zacatecas con los Monreal, en el caso de Guerrero con los Salgado. O sea, a ver, en el caso, pero desde la presidencia ya se puso resolución a eso, en el caso de Juárez con los Treviño, y ahorita por ejemplo, ¿sabes por qué no se fue Arratia a la tesorería como estaba decidido por su jefe que se fuera Arratia a la tesorería? Porque no le iban a autorizar que se quedara su esposa, porque ese era su capricho. Arratia dijo, que yo me voy a la tesorería, pero dejen a mi esposa como mi sustituto como presidente municipal. Puta madre. O sea, pendejo, perdió lo más por lo menos por su pinche, bueno, no sé quién era la tendencia, si era la esposa, pero ese era su argumento. Yo me voy a la tesorería, pero déjenme dejar a mi esposa aquí en la presidencia municipal de Juárez. O sea, como dices, son burdos, son cínicos, son soberbios.